Saludos amigos y no tan amigos, estamos de vuelta a nuestra página oficial jw.org, Testigo de Jehová. Si quiere alguna información, puede visitar nuestra página oficial, es totalmente gratuita. Y hoy vamos a hablar del Vaticano. Ya esta semana falleció el Papa Francisco, pues lamentable, un ser humano, una religión equivocada, pues no tenemos nada en contra de nuestro prójimo y pues espera su resurrección de los muertos en el nuevo y justo mundo gobernado por Jesús y nuestro Padre Celestial Jehová. Así que el Papa Francisco no está en el cielo y tampoco en el infierno, como muchos videos muestran, ¿no? O sea, vemos que muchas sectas protestantes han hecho estos montajes con inteligencia artificial mostrando al Papa Francisco en el fuego del infierno rodeado por demonios. Pero bueno, así les va a las sectas protestantes y así les va a los idólatras católicos con sus enseñanzas falsas sobre el infierno de fuego y esa falsa esperanza de creer que van a ir al cielo a gobernar con Jesús cuando han hecho todo lo contrario a lo que Jesús enseñó. Hoy vamos a ver información acá sobre el Vaticano. El Vaticano quiere eliminar el uso del nombre divino. El Vaticano quiere eliminar el uso del nombre divino. Vamos a leer la información y posteriormente vamos a mostrar otra información relacionada con esta institución criminal de vieja data. Escuchemos. La jerarquía católica pretende eliminar el nombre de Dios de los actos litúrgicos. Ese fue el motivo de la carta que el Vaticano envió el año pasado por directiva del Papa a todas sus conferencias episcopales mediante la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Dicha carta, con fecha del 29 de junio de 2008, censura el hecho de que, pese a recibir instrucciones en contra, en los últimos años se ha introducido la práctica de pronunciar el nombre propio del Dios de Israel, conocido como el Santo o el Divino Tetragrammaton, escrito con 4 consonantes del alfabeto hebreo, YHWH, Carta a las Conferencias Episcopales sobre el Nombre de Dios. También indica que este nombre se ha vertido de diversas maneras, como Yahweh, Yahweh, Jahwe, Jahwe, Jave y Jehová, entre otras. Asterisco. Esta directriz del Vaticano quiere restablecer la postura católica tradicional, a saber, sustituir el tetragramatón por Señor. Sostiene que el nombre de Dios, YHWH, no ha de ser usado ni pronunciado en celebraciones litúrgicas, cantos ni oraciones. Para justificar su postura, la carta apela a la tradición inmemorial del catolicismo. Afirma que ya en la Septuaginta, versión de las escrituras hebreas traducida al griego en tiempos precristianos, el nombre divino se sustituía por el término griego Kyrios, que significa Señor. Insiste, por tanto, en que los cristianos desde el principio nunca pronunciaron el divino tetragrammaton. Sin embargo, no menciona la existencia de pruebas sólidas que indican lo contrario. Varias de las copias más antiguas que se conservan de la Septuaginta contienen, en numerosas ocasiones, el nombre divino en la forma hebrea, y no Kyrios. Esto indica que los discípulos de Cristo del siglo I conocían el nombre de Dios y lo pronunciaban. El propio Jesús dijo en una oración a su Padre, les he dado a conocer tu nombre, Juan 17:26. Y en la conocida oración que nos dejó como modelo, hizo esta petición, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Mateo 6:9. En efecto, se espera que los cristianos deseen que el nombre de Dios sea respetado y santificado. En contraste, los intentos del Vaticano de eliminar el uso del nombre divino deshonran a Jehová, quien dijo, Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación, Éxodo 3:15, Biblia de Jerusalén Latinoamericana, BJL. Bueno, ahí tienen la información. Habla acerca de cómo el Vaticano, esta organización criminal,
quiere eliminar el nombre del creador de todas las traducciones de la Biblia cuando eso es algo básicamente contrario a lo que Jesús y los apóstoles de Jesús harían. Esto demuestra obviamente que el Vaticano es una enemiga de la verdad, es una enemiga de Jesús y es una enemiga del Padre Celestial cuyo nombre es Jehová. Y eso no es nuevo para Jehová. Jehová no se sorprende con este asunto. Podemos buscar acá en la Biblia, Jeremías capítulo 23, versículo 27. Usted lo puede buscar en la traducción que quiera. Aquí tenemos varias traducciones. Vamos a leer que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. ¿Qué les parece? Bueno, aquí el pueblo de Israel, apóstata, entregado a la idolatría y a la adoración de dioses demoníacos, pues intentó eliminar el nombre de Jehová. De hecho, el pueblo actual ni siquiera reconoce Jehová como el nombre del Creador y mucho menos aceptan a Jesús como el Hijo de Jehová y el Salvador de la humanidad. ¿Y qué podemos esperar de estas organizaciones criminales, tanto el falso Israel moderno como esta organización criminal llamada Vaticano? Pues no vamos a esperar frutos buenos de un árbol que obviamente está podrido hasta los cimientos. Y sale la pregunta, entonces, ¿qué es el Vaticano? ¿Qué es el Vaticano? ¿Cuál es el objetivo del Vaticano? Pues es una pregunta interesante, pues ya vemos la calidad o la calaña de personas que dirigen esta organización criminal. Sería bueno que los apóstatas del Internet, Jesus Santum y demás apóstatas idólatras que adoran y hablan con Jesus, pues hablaran acerca de estos temas, pero obviamente no lo van a hacer. Van a manipular la información y van a hablar solamente negativo acerca de los testigos de Jehová, pero esa información, como les he dicho anteriormente, generalmente juega en contra. La gente siente curiosidad por saber quiénes son los testigos de Jehová y esas cosas atraen más personas a la verdad. Escuchemos el siguiente video y descifremos qué es el Vaticano. Correcto. O sea, Estás diciendo que el Vaticano es una red de correcto. Bueno, ahí tienen, el Vaticano es una red de red abuso de de Correcto. menores. ¿Qué les parece? Eso es el Vaticano realmente. diciendo que el Vaticano es una red de Correcto. O sea, este chico ha tenido que venir aquí para que usted diga que se va. Aquí tienen la noticia de BBC News, más de 600 niños, y esta es una cifra corta porque los abusos sexuales de la Iglesia Católica se cuentan por millones, señores, y no estoy exagerando. Esto es una atrocidad lo que hace la Iglesia Católica. Vergüenza debería darle a los católicos hablar mal de los testigos de Jehová. Vergüenza debería darle a los católicos siquiera citar de las escrituras para defender la idolatría, pero bueno, recibirán su justo y merecido castigo. Más de 600 niños abusados por 150 mal llamados sacerdotes, el impactante nuevo informe de abusos sexuales en la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Y esto es una información que se repite en todo el mundo. Francia, México, Australia. Australia, un país que es uno de los preferidos de estos apóstatas idólatras católicos, de adoradores de estatuas y de yeso sin vida, pues que hablan de los testigos de Jehová en Australia, pero no dicen nada de los abusos sexuales de sus miembros en Australia, en Francia, España, Chile, Perú y todos los países conocidos a nivel mundial. Todos presentan casos graves de abuso sexual de niños a manos de católicos idólatras. Pero bueno, así les va
a esta gente que quiere tapar el sol con un dedo. Piensan que hablando peste de los testigos de Jehová, ellos van a salir bien librados del justo merecido que van a recibir pronto. Se va a solucionar el tema. Y toda la gente que no puede venir aquí, Y no es una cosa que empieza hoy. Esto ha empezado hace años, este trabajo. De hablar claro y de poner disciplina en los seminarios y de castigar a los curas abusadores o a los laicos abusadores. Y estamos trabajando mucho. Está el proceso, no es que empieza hoy. ¿Están leyendo las noticias? Vean, O a los fíjense. laicos abusadores. Portugal, 4.815 niños fueron abusados por miembros de la Iglesia Católica, denuncia comisión. La comisión portuguesa que investiga los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica reveló que 4.815 niños fueron víctimas desde 1950. Los investigadores oyeron unas 500 denuncias, aunque solo 25 de ellas fueron enviadas a la fiscalía debido a que, bueno, se puede buscar la información, pero esta información obviamente por parte de la comunidad apóstata del Internet, que está formado por católicos idólatras, miembros de la Iglesia Católica, no van a decir absolutamente nada. Y esta es una noticia que se repite alrededor del mundo. Muchos niños, millones de niños han sido abusados por la Iglesia Católica a lo largo de la historia, desde los inicios de esta organización criminal. Eso no es algo nuevo, no es solamente de este siglo y el siglo pasado. En la Edad Media los sacerdotes católicos abusaban sobre todo de sus feligreses y hacían todo tipo de aberraciones. Incluso por ello el Vaticano se vio obligado a imponer el celibato obligatorio, pues para evitar que obviamente los hijos de estos sacerdotes se hicieran con la fortuna de la Iglesia Católica. El celibato no es para guardar los mandamientos de la Biblia. De hecho, la Biblia condena el celibato obligatorio o impuesto y lo cataloga como doctrina de demonios. Eso no es invento de los testigos de Jehová. Esto es simplemente una estrategia del Vaticano para acumular inmensas cantidades de riqueza por los bienes que dejan sus sacerdotes católicos. Mal llamados sacerdotes, ellos no son ningunos sacerdotes, eso es una iglesia dedicada a la idolatría, a la mentira y al engaño. Esta historia se repite a nivel mundial en todos los países del mundo. Muchos de esto realmente terrible lo que está sucediendo dentro de la institución católica. Vemos a estos católicos en el internet hablando pestes de los testigos de Jehová o pestes de otras organizaciones religiosas protestantes que obviamente sí tienen abusadores sexuales, pero obviamente el Vaticano es la campeona mundial de abusos sexuales. Usted puede encontrar estas noticias replicadas y repetidas en Francia, México, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Perú, Australia, el país que tanto les gusta hablar a los apóstatas idólatras acerca de Australia y los testigos de Jehová, pero poco se dice de los abusos sexuales cometidos por la Iglesia Católica en Australia. Crímenes de lesa humanidad que son mucho más repulsivos que los que han cometido los testigos de Jehová. Los de los testigos de Jehová en Australia son repulsivos, nadie niega eso. Nadie en su sano juicio apoya eso, pero los de la Iglesia Católica en Australia y otras religiones como la Iglesia Anglicana, pues son peores todavía. Y ni hablar del Holocausto canadiense, y esto es un tema que ningún apóstata toca. Por eso yo acuso a los apóstatas del Internet de ser protectores de PDF, de estos abusadores de niños, porque mantienen el silencio sepulcral con respecto a estos abusos sexuales que están muy presentes dentro de sus instituciones religiosas. Sigamos escuchando la noticia. Y estamos trabajando mucho. Está el proceso, no es que empieza hoy porque vos viniste acá. pero no se ha cortado la cultura del abuso. Pero la cultura del abuso está por todos lados, lamentablemente. La iglesia está
tratando de que sus curas y sus monjas no abusen. Y hoy día creo que es un ejemplo de lucha contra los abusos que se está haciendo en cada diócesis, en el Vaticano, etc. Hay curas presos por todos lados, etc. Hay curas presos en cada diócesis, en el... Bueno, Francisco, obviamente como buen mentiroso, dice que hay curas presos. No, señores. Estos curas no van a la cárcel. Aquí he puesto yo noticias de sacerdotes católicos que no pagan crímenes, son buscados por la Interpol y están refugiados en el Vaticano. Fíjense la noticia. Pederastía en la Iglesia Católica de Francia. 330.000 niños fueron abusados en 70 años. ¿Qué les parece? ¿Qué tendrán que decir Jaciel destruyendo algoritmos? ¿O el rincón del SEMA? ¿O la apóstata cifrina? Pues obviamente que no van a decir nada. La Larvasori, que era lo que decía la Larvasori de los católicos idólatras, que eran cultos inteligentes y decentes. Bueno, ahí tienen estos sacerdotes católicos, mal llamados sacerdotes, cultos inteligentes y decentes, abusando sexualmente de 330.000 niños en el transcurso de 70 años en toda Francia. Y la cifra es mayor, señores. Esto es solo la punta del iceberg. Esta gente pues tiene millones y millones de abuso sexual alrededor del mundo. Y no estamos exagerando. La cantidad de abusos sexuales de esta gente es impresionante y es a lo largo de 2000 años de historia y crímenes. Vaticano, etc. Hay curas presas por todos lados. No me parece que se está haciendo nada que sea suficiente si es que las personas que han sobrevivido a esto encima tienen que pasar años esperando algún tipo de respuesta solos, ¿no? Porque claro, o sea, si yo soy un sacerdote y yo he violado a alguien, tengo toda una institución que me respalda, ¿no? Pero si es que yo soy una persona que ha sido violada, tengo que enfrentar a la justicia en la absoluta soledad, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede decir que esto está siendo suficiente o que se está haciendo algo que vale la pena si es que se está reforzando algo que ya se demostró que no sirve? Al crear conciencia de que la jerarquía de la iglesia está en esta postura. El escándalo por los abusos sexuales en Pensilvania complica cada vez más al Papa Francisco. Ahora, el fiscal general de ese estado dijo que el Vaticano sabía sobre el encubrimiento a cientos de sacerdotes que abusaron de más de mil niños durante 7 décadas. El fiscal general hoy dijo, el Vaticano lo sabía. Tori Montenegro tiene un informe. A sus 22 años, Odalis Herrera solo conoce una religión, la católica. Es mal, se ve mal, se escucha mal, se siente mal. Y es que como un efecto dominó van cayendo acusaciones sobre la Iglesia Católica. El fiscal general de Pensilvania afirmó hoy que el Vaticano no solo sabía de los sacerdotes que cometieron abusos sexuales, sino que también los encubrió. Church leaders would lie to parishioners on Sundays. They would lie to the public. They would shield these predators from law enforcement, but then they would document all of it and place it in the secret. Tú estás diciendo que el Vaticano es una red de... Sí, señores, eso es lo que realmente es el Vaticano, una red de abuso criminal contra la humanidad, delitos graves como asesinatos, delitos graves como estafas, delitos graves como abuso de niños se practican en el Vaticano. Y no es algo que lo digan solamente los testigos de Jehová, esto es algo que es de dominio público, solamente los católicos idólatras pues se niegan a aceptar la realidad. Y en su enojo y frustración, en vez de reconocer lo que es más que obvio, de que su iglesia católica es falsa, pues obviamente proceden a atacar a los testigos de Jehová. Pero gracias a esa campaña sucia de desprestigio mundial de la iglesia católica, encabezada por la iglesia católica, es que gracias a esa propaganda sucia somos una religión presente en toda la tierra. De 2.000 personas que éramos en los tiempos de Russell, actualmente abarcamos el entero planeta Tierra y vamos a seguir aumentando para desgracia de los activistas apóstatas. Y me niego a llamarlos activistas porque un activista es una persona que lucha en defensa de algún objetivo como el medio ambiente o en contra del abuso de niños o en contra del hambre. Estos son activistas, pero
no puedo llamar activistas, estos apóstatas que se victimizan falsamente, que encubren casos de abuso sexual de sus propias iglesias, porque ellos saben que están llenos de, obviamente, perversos dentro de sus filas y no hacen absolutamente nada. Y las iglesias protestantes no escapan a esta realidad. Incluso allí el asunto es muchísimo peor que dentro de los testigos de Jehová. Al menos dentro de los testigos de Jehová, nuestras víctimas pueden acudir a los tribunales y pueden recibir una compensación económica justa y merecida de parte de la organización de los testigos de Jehová. Sin embargo, una persona que ha sido abusada sexualmente por un pastor evangélico difícilmente va a obtener algún tipo de compensación económica por los abusos sexuales de un pastor random que tiene una iglesia montada en el garage de su casa y que no tiene ni siquiera el aval de ningún gobierno o una institución legal que pueda cubrir los gastos de estos abusos sexuales. Pero bueno, así les va a esta gente y obviamente van a recibir su merecido castigo. ¿Y usted qué opina? ¿Qué cree usted que sea el Vaticano? Pues obviamente los apóstatas van a seguir defendiendo a esta organización criminal con fachada de religión, pero no tiene nada de religión y detenerlo no es precisamente para adorar al único creador del universo, identificado claramente en las escrituras como Jehová, Elohim, y mucho menos representar dignamente a su Hijo Jesucristo, quien estaría en contra de todas estas religiones corruptas y tramposas que existen en la actualidad.